La miopía es un error de la refracción, ¿no? Es muy común y se caracteriza básicamente porque los objetos que están más bien lejanos se ven un poco borrosos, pero las cosas cercanas se ven más bien claras. Entonces, muchos de ustedes de pronto ya sabrán que tienen la miopía diagnosticada, pero pronto muchos de ustedes dirán, ve, yo pensé que era otra cosa, o de pronto era la edad, o bueno, de pronto pueden estar teniendo una miopía. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la miopía? El ojo humano tiene una figura circular. Voy a mostrarles aquí porque yo creo que una imagen habla más que mil palabras. Este es un ojito humano. Vamos a ponerlo de este lado, más bien, para que ustedes vean. Esta es la parte del frente, la parte del cristalino, de la cámara anterior, del iris y de la córnea. Digamos que aquí arriba irían los párpados. Esta es la parte profunda y la parte posterior del ojo. Entonces aquí atrás vamos a ver toda la retina y aquí viene este cablecito que llamamos el nervio óptico, que es la comunicación entre las estructuras del ojo, generalmente la retina, y el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando tenemos un ojo normal es completamente cilíndrico. Cuando tenemos miopía, el ojo está más bien alargado. Entonces, las imágenes, la luz que entra por la cámara anterior del ojo, crean una figura, una imagen antes de la retina no alcanza a captarlas. Entonces, esto se traduce en visión, que se ve muy bien de cerca, pero se ve muy mal de lejos. Entonces, hablemos un poco de quién corre el riesgo de tener miopía. La miopía afecta tanto a niños como a adultos. Afecta alrededor del 25% de las personas de una comunidad como Estados Unidos, que es una comunidad bastante heterogénea, ¿no? Hay de todo. La miopía es diagnosticada con frecuencia entre niños de 8 y 12 años. Ahora que de pronto Luis Fernando nos explique, pueden estar pasando algunas situaciones a nivel emocional entre estas edades. ¿Qué pasa generalmente en el desarrollo de un niño o una niña entre los 8 y los 12 años? Pero también puede presentarse, se puede agravar durante la adolescencia. Se le atribuye a los cambios de las hormonas y al crecimiento que tiene el cráneo y todas las estructuras faciales durante la adolescencia. Puede que pocos cambios ocurran en la segunda y tercera décadas de la vida, pero a veces la miopía puede empeorar con la edad. Y también, obviamente, si nuestros padres tuvieron miopía, pues nosotros vamos a tener muchísimas más posibilidades de sufrir la misma condición. ¿Qué siente uno cuando tiene una miopía? Dolorcitos de cabeza, sobre todo acá, digamos que alrededor del ojo tenemos una musculatura. Estos músculos nos ayudan a enfocar la visión tanto en objetos cercanos como en lejanos. Cuando nosotros estamos teniendo mucha sensación de presión acá y de incomodidad, pues puede ser un síntoma bastante temprano de problemas de visión. Fatiga visual, la persona empieza como a entrecerrar los ojos para ver bien, la dificultad pues para ver los objetos lejanos. Cuando nosotros vemos este tipo de síntomas en los niños empiezan a tener problemas de que no entienden lo que está escrito en el tablero o en la pantalla que proyecta el profesor en el salón de clase, o son niños que tienen muchísima dificultad en ir al teatro y ver una película, por ejemplo. Bueno, ya no lo hacemos mucho, pero estas son maneras como nosotros podemos detectar que nuestros hijos o los pequeños de la casa están teniendo problemas de la visión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos este tipo de síntomas? Pues tenemos que ir a nuestro especialista. ¿Cuál es el especialista de los ojos? El oftalmólogo. Y ellos utilizan ciertos procedimientos, van a dilatar la pupila con unas gotitas y van a colocarte una serie de lentes para mirar qué es lo que está pasando con el ojo. ¿Cuáles son los tratamientos que nos sugiere la medicina? Pues básicamente hacer un truco de lentes para que la imagen se forme en la retina y no se forme adelante de la retina. Pero pues obviamente estos tratamientos no van a cambiar la anatomía del ojo. Simplemente utilizas unos anteojos para que al captar la luz, la imagen se forme donde tiene que formarse y el cerebro la interprete como una imagen nítida, sin estos, digámoslo así, falta de detalles. También podemos utilizar lentes de contacto que se aplican directamente sobre la córnea y también hacen ese truco con la luz para que la imagen se forme donde se tiene que formar. Y a veces se puede utilizar el recurso de la cirugía, está bastante, es una opción hoy día, y lo que hace es moldear la estructura de la córnea para que el ojo, digámoslo así, no sea tan alargado, aplana la córnea para que el ojo tenga un poquito más de, digamos que la luz no tenga que recorrer un ojo muy alargado, sino que el recorrido se haga menor y pueda entrar o pueda proyectarse directamente sobre la retina.
Entonces, eso era lo que yo tenía para compartirles con respecto a la miopía. Gracias, doctora. Pues, eh, como bien lo dice la doctora, la miopía tiene que ver básicamente con esta dificultad de ver cosas lejanas, ¿no? De ver los objetos que están, que están, enfocar los objetos lejos. A nivel emocional hay que entender la visión que nos sirve para, biológicamente, principalmente para identificar el entorno, identificar a los miembros del clan, a la familia, pero también para identificar al depredador. El depredador que se avecina, que si es cierne sobre nosotros. La miopía a nivel emocional tiene que ver con me niego a ver lo que hay afuera, me tengo que concentrar más en mi entorno inmediato. No quiero ver lo que pueda venir del exterior. Y esto tiene, pues, es un simbolismo, por supuesto, hay una metáfora que tenemos que entender. Pueden ser personas que no les gusta confrontar de alguna manera lo que pudiese venir. Por ejemplo, hablando, no sé, la edad, ¿no? La vejez viene, es algo que se cierne sobre nosotros y no queremos verla. Es un ejemplo, puede ser, no sé, es momento de irnos, cambiarnos de casa, cambiar de trabajo, ya veo venir esta situación, pero yo lo niego, hay una negación, no quiero verlo. Entonces me es más fácil enfocarme en lo que tengo más cercano. También obedece o también puede obedecer a que yo quiero identificar que siento que el peligro está ahí, en lo más cercano que tengo, ¿no? Eh, También, acuérdense que estamos hablando de metáforas. Esto puede ser también una especie como de información que tengo yo en mi transgeneracional sobre ataques que hemos recibido con los seres más cercanos a nosotros. Por ejemplo, cuando un padre se convierte en un depredador, cuando un padre se convierte en el ser que agrede, en el que se supone que es la figura más importante de protección dentro del clan, pues resulta ser que es el que nos agrede, es el que nos violenta. Entonces, cuando hemos vivido este tipo de experiencias o cuando podemos ver en la historia familiar este tipo de experiencias, podemos entender el desarrollo de una miopía porque tengo que estar atento a lo que está a mi alrededor, a lo que hay más cercano a mí. Es entonces cuando podemos desarrollar la miopía. Hablaba la doctora de que hay una incidencia o puede ser detectada en niños esta miopía. Aquí, como siempre lo he dicho, como yo lo creo, es que hasta los 6 o 7 años el conflicto hay que buscarlo en mamá, por supuesto. El conflicto que de lo que acabo de describir está en la madre y lo puede somatizar el niño o la niña. Después de esa edad, la referencia emocional que tiene el niño o la niña es hacia el padre, pero no se desvincula de la madre, sino que hay una especie como de transición, de evoluciones, en donde soy totalmente mamá desde el momento de la concepción hasta los 7 años. Ahora me refiero a mi padre para fincar mis propias herramientas emocionales para descubrir el mundo que se abre. Y entonces podemos encontrar ahí en niños mayores de 7 años, adolescentes, cómo podemos referenciarse con el padre y con su entorno inmediato en relación a esto, ¿no? Tengo que mantenerme centrado, concentrado, alerta al entorno inmediato. No quiero ver lo que hay detrás, de lo que hay fuera del entorno, bien por miedo o bien porque para mí el peligro está en el entorno inmediato. Eso es simbólico, repito, es una metáfora, es una manera de referirnos a un conflicto que está en el inconsciente. Pues, tu explicación ha sido fabulosa. Yo creo que ya muchos de ustedes con miopía ya hicieron clic. Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen infancias en donde papá fue un depredador? Papá fue Ujú. maltratador físicamente, ¿no? Entonces también los ojos simbolizan al papá. Así A es. veces hay miedo al crecer, ¿no? No quiero crecer porque eso significa A, B, C, ¿no? Perder el confort de la casa, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. Mira, por ejemplo, María Teresa Hernández nos dice que es miope a los 11 años, supongo.
o de Ah, -11. Es una miopía muy alta, muy, de muy menos alta. 11, sí, cierto, cierto. Menos 11 y -8. En un ojo Desprendimiento y de... en el otro. Sí, Ujú. sí, perdona, perdona. Sí. Entonces a lo mejor habría que ver si lo que le dije o lo que le dijimos le resonó. A ver si María Teresa Hernández nos comparte si le resonó en algo. Bueno, ¿te parece si continuamos, doctora? Para que, como dices, no se Sí, nos alargue mucho. perfecto. Sí, el astigmatismo y la miopía están presentes también en el mismo ojo. Ahorita vamos a explicar en Ah, qué mira. consiste el astigmatismo para que sepamos cuál es el área del ojito que está ahí afectada. Bueno, muy bien, entonces llegamos con astigmatismo. Entonces el astigmatismo es un trastorno en donde se afecta básicamente la córnea. La luz cuando entra y pega en la córnea, digámoslo así, si ustedes miraran la córnea al microscopio, bueno, aquí tengo una foto, pero realmente no sé si esta foto tenga sentido para ustedes porque pues es un corte bastante interesante. Esto es un corte muy pequeñito del ojo en donde aquí está la esclera, la parte más blanca del ojo y aquí empieza la córnea. La córnea es como una semiesfera. Los que utilizan lentes de contacto es exactamente donde uno coloca el lente de contacto, es la córnea. Y esa córnea, cuando la miramos con detenimiento bajo el microscopio, una lupa, tiene una estructura. Entonces, a veces esa estructura, bueno, normalmente las estructuras del ojo, como son una serie de lentes, deben ser absolutamente lisas. Las superficies deben ser muy perfectas para que la luz, cuando impacte esos lentes, no se vaya a disipar. Pero cuando tenemos astigmatismo, nuestra córnea, si la miráramos al microscopio, tiene curvitas y tiene arruguitas, o sea, no es una superficie completamente regular y algunas córneas, en vez de ser semicirculares, parecen un cono. Entonces, eso hace que cuando la luz atraviesa los lentes naturales del ojo, la imagen que se forma en la retina es una imagen un poco dispersa, una imagen que le faltan bordes, es una imagen distorsionada. Entonces, generalmente las personas pueden tener dificultad tanto para la visión de cerca como la visión de lejos. Acordémonos que la luz entra y se disipa, entonces no da como esa visión de detalle. Los síntomas son muy similares a los de la miopía, entonces la persona pues tiene molestia como en la cabeza. Acordémonos que alrededor del ojo tenemos varios músculos y esos músculos se fatigan y eso también puede producir no solamente la sensación de fatiga a nivel visual u ocular, sino dolor de cabeza, sobre todo aquí en la parte frontal. La persona igualmente hace así los ojos chiquititos para poder enfocar más, la visión está distorsionada a cualquier distancia. Son niños que empiezan a leer y no entienden, se quedan dormiditos, no pueden leer por más de 5 minutos, les cuesta muchísimo trabajo leer. Y en los adultos también pues pueden notar que ya no alcanzan a ver muy bien las señales como de tránsito o tienen muchísima dificultad para manejar en la noche o la visión nocturna se disminuye notablemente. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos síntomas? Pues tenemos que ir a nuestro especialista de los ojos, que es el oftalmólogo, para que hagan exactamente lo mismo que harían en el caso de cualquier problema visual, en donde con una serie de lentes ellos van a mirar cómo pueden mejorar la visión de la persona. De igual manera, el tratamiento es o anteojos para hacer un truco visual en donde ya la imagen pueda entrar de una manera más clara a nivel de la retina. También el uso de lentes de contacto con la misma idea, aunque hay un tipo de lente de contacto que se puede utilizar durante la noche y este lente de contacto como que va moldeando la córnea. Acordémonos que la córnea, y no solamente la córnea, muchos tejidos del cuerpo tienen una configuración entre colágeno y agua y son moldeables. Entonces este lente lo que hace es como aplanar la córnea para que deje de ser tan cónica, se vuelva un poco más aplanada y pues permita que la luz entre sin distorsionarse. Esto pues no funciona para todos los ojitos, pero es una opción que está ahorita, es una posibilidad que los oftalmólogos pueden ofrecer a sus clientes o a sus pacientes. Y también tenemos la cirugía refractiva, que es un tallado de la córnea. Entonces se hace la córnea menos cónica, más circular, y de esta manera pues se hace el truco refractario pues para que la luz atraviese los medios oculares y pues se pueda formar una imagen bastante bien definida en la retina. Vamos a ver, vamos a ver. Primero entonces el astigmatismo, que podría ser así como lo contrario a la miopía, ¿no? Ahora la dificultad está en ver lo que está cerca, ¿no? Entonces la persona se enfoca en lo que está
al exterior, no al interior. Y al interior básicamente es al interior de nosotros mismos, de nuestras emociones. No nos gusta expresarnos, más bien no expresarnos, reconocernos en base a lo que sentimos, a nuestro mundo interior. El astigmatismo habla de esa incapacidad o ese miedo que tenemos de entrar en nuestro mundo interior. No queremos verlo. No queremos verlo, no queremos sentirlo, no queremos, por supuesto, expresarlo porque nos aterroriza, nos da mucho miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en lo que hay fuera de nosotros. Entonces, al contrario de la miopía, donde estamos inmersos en ese mundo interno, en nuestro entorno inmediato, en el astigmatismo, es al contrario. El astigmatismo me da mucho miedo en vincularme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque hay emociones como enojo, como rabia, como miedo, sobre todo en la parte en las etapas de la juventud y de la adolescencia. Es cuando podemos entender que no nos gusta vincularnos con esas emociones, ¿no? Es más fácil siempre estar fuera de la realidad, es decir, fuera del entorno, ¿no? Escapar, estar atento al exterior que vincularme con mi interior. No me gusta lo que yo considero, veo delante de mí. No me gusta lo que hay frente de mí. No lo quiero ver, me evado. Ese es básicamente el astigmatismo. Entonces, yo creo que habría que ver cuando las personas presentan patologías. Mira, doctora, me acabas de enseñar algo. Yo no sabía que en el mismo ojo se puede presentar miopía y astigmatismo. Yo me quedé con que en un ojo podríamos presentar una y en el otro otra, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de, ¿cómo lo podríamos interpretar a nivel emocional, a nivel inconsciente, ¿no? Por un lado me quiero enfocar en lo interno, pero por otro lado me aterroriza también enfocarme en lo interno. Habría que ver de qué ojo hablamos, ¿no? No sé si la lateralidad te resuene, doctora. ¿Qué puedes decir tú en esto? Sí, de acuerdo. De todas maneras, habría que mirar, todas las enfermedades sirven un propósito, son mecanismos también de supervivencia. A veces es mejor no ver claro, porque ver claro significa que tienes que cambiar algo de tu vida y qué pereza cambiar. Ujú. Así, ¿no? Entonces, no, aquí los Pérez nunca cambiamos, toda la vida hemos hecho las cosas así y sabemos aquí muy secretos a voces, pues, que dicen, no, aquí las cosas las hacemos, no, sabemos que hay algo mal, hay algo que no está bien en la dinámica familiar, pero tampoco nos atrevemos a cambiarlo. Entonces, qué mejor que distorsionar la visión como para hacernos un poco los locos y seguir con la vida, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con eso, que sería muy de color del astigmatismo, más una miopía que es una angustia de, uy, Dios mío, afuera de ser peligrosísimo, yo mejor me enfoco en el aquí y en el ahora, no quiero crecer, no quiero, o hay que agudizar la visión cercana porque el depredador está muy cerca, también puede ser un tema de miopía. Entonces, imagínense los conflictos, pueden ser conflictos muy parecidos, pero tienen sus matices de diferencia también, ¿no? Es correcto. Y entendiendo también esto que decías de la confrontación, o sea, darme cuenta, ver las cosas como son, me obligará a hacer un cambio en mi vida. Y es lo que quiero evitar a toda costa, ¿no? No estoy, hay mucha gente que no, bueno, más bien, o sea, lo sabemos, la gente no sana porque no quiere cambiar. Quiere que le deje de doler, lo hemos dicho también aquí muchas veces, ¿no? Y Alejandro Jodorowsky dice, ¿quieren que vayan al médico, van al médico, al brujo, al sacerdote, al psicólogo, para que les den una aspirina emocional? Porque quieren que les deje de doler, pero no quieren cambiar. Porque cuando se trata de cambiar, es ahí donde la gente no está dispuesta a hacer. Claro. Entonces, mejor me boicoteo y no lo veo. No veo las cosas, ¿no? Entonces, Uno ve. eso es muy interesante, este concepto que pusiste sobre la mesa. Oye, pasamos al glaucoma, ¿te parece? Y luego pasamos a la Y cascada después de... hacemos todas las preguntas. Bueno, Sí, listo. sí, sí, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Es que esta es la primera vez que nos vamos con tremendo combo. Yo Sí, creo que lo más que hemos hecho han sido dos temas al tiempo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, siempre hay una primera vez. Vámonos entonces con glaucoma.
Muchos de ustedes asocian glaucoma con presión alta en el ojo y no necesariamente. Glaucoma es como un nombre general en donde se agrupan las enfermedades que dañan al nervio óptico. Acordémonos que el nervio óptico es ese cablecito que se desprende de la parte de atrás del ojo y va hacia el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el glaucoma? Cuando nosotros tenemos una enfermedad afectando el nervio óptico, pues es una de las principales causas de pérdida de la visión y de ceguera. Es una de las causas, es la primera causa de ceguera en los Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, como todo en medicina, siempre tenemos la esperanza de que si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo, pues nosotros podemos detener la progresión de la enfermedad o incluso evitar toda la cascada de síntomas que generan este tipo de cuestiones. Generalmente las personas con glaucoma empiezan a tener una cosa que se llama visión de túnel. Entonces, el campo periférico, el campo visual va perdiendo como los bordes y la persona solamente va a ver lo que está inmediatamente enfrente. Pues obviamente son etapas bastante avanzadas, pero la persona describe que va a empezar a ver como entre un túnel. Y obviamente si uno no cuida el nervio óptico, esta visión se va cerrando hasta que ya empieza a haber ceguera. Hay un líquido en el ojo que se llama el humor acuoso. Es un líquido más bien gelatinoso que le da volumen a la parte anterior del ojito. Bueno, el ojo es una serie de lentes, ¿no? Y de líquidos que funcionan como lentes. Entonces, uno de esos lentes o esos líquidos que generalmente está aquí detrás del iris, alrededor del cristalino, delante del cristalino, ese es el humor acuoso, y el humor acuoso es un líquido que además de dar volumen al ojo y de servir como elemento de refracción, nutre las estructuras del ojito, de la parte de adelante del ojo. Entonces estoy hablando del iris, estoy hablando de la córnea por dentro, estoy hablando del cristalino y de todas estas pequeñas estructuras que están alrededor de esa misma parte del ojo. Nosotros producimos humor acuoso, recambiamos el humor acuoso cada 90 minutos. Es decir, cada hora y media, todos ustedes tienen completamente nuevo o renovado el humor acuoso de su ojo. Por eso a veces ustedes se levantan con esa visión como de mosquitas, como que hay algo que están como generando como una opacidad, como una neblinita, y al otro día ya no lo tienen, o en unas horas ya no lo tienen. Es precisamente porque nuestros líquidos oculares se recambian con cierta frecuencia. Hablando del humor acuoso, más o menos cada 90, 100 minutos tenemos un recambio total de este líquido. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa entonces si el líquido, en la medida que se va generando nuevo líquido, pues no se drena el viejo líquido? Entonces, inmediatamente, en una estructura cerrada como el ojo, pues eso va a aumentar la presión. El ojo empieza a acumular una cantidad de líquido y en la medida que lo va recambiando y no se va eliminando el viejo, pues obviamente verán que el ojo empieza a tener una cantidad de presión en diferentes áreas, y esta presión pues empieza a dañar el nervio óptico. Y esta presión elevada causa glaucoma. Entonces el glaucoma ya saben que es el daño que se hace sobre el nervio óptico, pero en este caso está causado por un aumento de la presión del ojo. No es la única causa de glaucoma. Hay glaucomas que cursan con presión intraocular normal. Realmente no se sabe en esos casos qué puede estar causando este tipo de glaucoma. Sin embargo, siempre se ven problemas a nivel de la circulación general del cuerpo, por situaciones como la diabetes, situaciones como la arteriosclerosis, problemas de circulación de las grandes arterias, que obviamente nos van a afectar el sistema circulatorio del ojo, y esto pues va a generar daños en el nervio óptico, ¿no? Que es básicamente lo que llamamos como glaucoma. Hay factores de riesgo, hay formas de glaucoma, digámoslo así, que se van a manifestar ya cuando están muy avanzados el nervio óptico. No podemos esperar a tener estos síntomas para consultar a nuestro oftalmólogo. Entonces voy a compartir con ustedes una lista de factores de riesgo. Si ustedes consideran que tienen algunos cambios en la visión y tienen algunos de estos factores de riesgo, sería maravilloso que visiten a su oftalmólogo. Entonces, los factores de riesgo, como siempre, pues empezamos con el envejecimiento, ¿no? Ser mayores de 60 años. Tener una ascendencia hispana o asiática. Tener familiares de glaucoma.
a tener enfermedades sistémicas como por ejemplo diabetes, enfermedades del corazón, presión arterial que no es fácil de manejar. Es importante que ustedes estén chequeando sus ojitos con frecuencia. Tener miopía o hipermetropía altas, ¿no? Esto genera muchísimos desprendimientos de retina también. Haber tenido algún tipo de cirugía en el ojo, algún golpe previo en el ojo, esto puede afectar los sistemas de drenaje del ojo y por tanto se pueden estar acumulando los fluidos, generando alta presión, lo cual nos lleva al glaucoma. Y hay algo que es importante también mencionar y es el uso o el abuso de corticosteroides a nivel oftalmológico, ¿no? Cuando empezamos a utilizar esas gotitas que se nos ven los ojos blancos divinos, pero tienen corticoides, mucha precaución, por favor, cuando ustedes tengan una prescripción de estas, sigan al pie de la letra las recomendaciones de su médico, porque estos tipos de medicamentos no son para ser utilizados por mucho tiempo. Esto puede cambiar la circulación a nivel del ojo y pues bueno, ya saben ustedes cómo funciona esto del glaucoma. El glaucoma, desde el punto de vista de lo que les quiero compartir, cuando yo empecé a estudiar esto del glaucoma y empecé a buscar en la bibliografía disponible como los diccionarios y esto, me refirió inmediatamente a una especie como de, no sé si les ha pasado alguna vez cuando van al cine de tercera dimensión, que las imágenes pareciera ser que salen de la pantalla y les tienen aquí cerca, ¿no? Y las puedes hasta tocar. Entonces, esa imagen me reveló estas definiciones. Bueno, se me vino a la mente esto. ¿Por qué? Porque el conflicto, o uno de los varios conflictos que puede estar manifestándose por el glaucoma, es esto de acercar las imágenes, acercar las cosas. Algo que perdí de vista, algo que dejé de ver y necesito acercarlo a mí. Puede ser algo alguien que murió y ya no lo veo, o alguien que dejé de ver, muy querido, o una situación que ya no vivo y que quiero volver a vivirla, quiero volver a experimentar y quiero volver a verla, ¿no? También está esta sensación de que si yo algo que quiero acercar porque quiero que termine o quiero que se acabe, esa sensación de poder concluir algo que dejé inconcluso y que quiero que concluir con éxito, ¿no? Eso es lo que me refieren estas definiciones emocionales. Yo he tratado poca gente con glaucoma, tengo que reconocerlo, pero la gente que he tratado con glaucoma tiene otro gran miedo, y es el miedo de no lograr sus metas, de no lograrlas, sobre todo, de que las cosas que están viviendo eh, no lleguen a buen fin. Es decir, que no logren ver, eso es lo que me refieren. Yo quiero ver a mis hijos crecer, o yo quiero ver a mis nietos crecer, ¿no? Entonces, tienen estos profundos miedos de terminar de que no lograr ciertas cosas, no lograr ver concluidas ciertas cosas. Eso es lo que yo he podido referenciar en la práctica con el glaucoma. No sé si tú tengas otra referencia también en bio, doctora, porque ahí sí te digo, tengo poca gente que he tratado en bio. No, yo tampoco. Tú sabes que mi escenario más que todo es la parte de tejido conectivo del cuerpo, pero no, yo no. Generalmente pacientes con glaucoma no es mi área No de es tu trabajo. área. No. Sí, y yo lo que creo es que las personas, a ver si hay alguien aquí que tenga glaucoma y tal vez nos pueda referenciar un poco más con un ejemplo esto que estoy refiriendo yo. Es esa sensación de, como les decía, como de lupa, como de agrandar las cosas para poder acercarme allá o para no perderlas de vista. También puede haber una sensación de miedo. Esto lo digo totalmente teórico porque nunca lo he visto en la práctica. Me encantaría que alguien que tuviera glaucoma a lo mejor nos pueda decir, o que haya estado cerca de alguien con glaucoma. Es un miedo también por la espalda, es decir, tengo que estar atento porque algo viene sobre mí y tengo que agrandar, no tengo que perderlo de vista, ¿no? Esa sensación. Entonces, vamos a ver si alguien aquí en el grupo tiene o pueda referenciarnos mejor el ejemplo del glaucoma, ¿qué te parece? Mm, Sí. ¿Quieres terminar con cataratas? O porque tenemos una Sí, bandada de mensajes, ¿eh? pues Pero ¿quieres entonces terminamos la parte de explicación, nos vamos con preguntitas a ver. Perfecto. Entonces terminemos con con la catarata. ¿Qué te parece? Vale. Vámonos con cataratas. Voy a mostrarles antes que nada esta otra gráfica del ojo. Me parece que explicándolo con esta gráfica nos vamos a entender muchísimo mejor. De nuevo, la esfera ocular, globo ocular, la cámara anterior del ojito,
de aquí para adelante y la cámara posterior del ojito, y aquí tenemos el nervio óptico. Todos estos medios son líquidos que ayudan digámoslo así, colaboran con la refracción de la luz y para que se forme una imagen saludable en la retina. Entonces, la catarata nos ubica aquí. Es como una gel, tiene una capsulita y dentro de la capsulita tiene una gel. Es una de las partes más fascinantes del ojo, debo decirlo, pues para mí lo es. Está sostenido por unos ligamentos, digámoslo así. Los ligamentos hacen que este lente se estire y se vuelva más plano o se encoja y se vuelva más gordito, digámoslo así. Esto básicamente para nosotros adaptarnos o enfocar la visión si queremos ver algo que está lejano o cercano. Esta zona deja de adaptarse cuando nosotros tenemos la famosa presbicia, pero no estamos hablando de presbicia, estamos hablando de catarata. Entonces, esta zona, este lentecito que llamamos el cristalino, por algún motivo deja de ser transparente y se opaca. Y generalmente esta opacidad del cristalino, pues nos da unos síntomas muy característicos. Entonces, obviamente, la visión se pone opaca, es como si miráramos la vida a través de un filtro, a través de un velo. Hay visión borrosa, visión muy tenue, la persona todo el tiempo está prendiendo las luces porque necesita más luz para ver cosas. Mayor dificultad para ver en la noche, sensibilidad también con la luz muy brillante. La persona ve como halos alrededor de las luces, como si fueran como estos halitos como destellos alrededor de las luces muy fuertes. Típicamente nos vemos con pacientes que cada 6 meses tienen que ir a que les cambien su fórmula de anteojos porque necesitan más aumento y más aumento y más aumento. Entonces, si ese de pronto es tu caso, revísate, de pronto puedes estar teniendo una catarata incipiente, ¿no? Muy, muy temprana. También se ve con dificultad ciertos colores, o es como si la persona viera la vida a través de un filtro como amarillento, ¿no? También dependiendo del grado de la opacidad y del tiempo de la opacidad del cristalino. Y a veces cuando la persona se tapa un ojito, puede ver visión doble por un ojo, ¿no? La mayoría de las cataratas se manifiesta cuando pues avanzamos en la edad o cuando nosotros tenemos cualquier tipo de lesión ocular que termine afectando la estructura de este lente, de este cristalino. A veces pues podemos tener algún tipo de factor genético o hereditario pues que hace que nosotros tengamos mayor riesgo de desarrollar cataratas. Pero también hay otro tipo de causas de cataratas que pueden ser pues infecciones crónicas del ojo, cirugías del ojo, antecedentes de trauma en el ojo, caídas o golpes directamente en el ojo, y también el uso y el abuso de las gotas de corticosteroides. ¿Qué factores se han catalogado como factores de riesgo para cataratas? De nuevo, el envejecimiento. Digamos que al envejecernos perdemos agua. Y si ustedes entienden, el ojo es un globo lleno de agua, de líquidos. Entonces, a la medida que vamos envejeciendo, el ojito va perdiendo tono. Y el ojito va perdiendo, pues, obviamente, la vitalidad de sus tejidos y la transparencia de sus medios. Diabetes. La diabetes es una enfermedad que cuando es muy agresiva o no se ha controlado bien con medicamentos o con dieta o con estilo de vida, empieza a generar muchos cambios en nivel circulatorio en el paciente y obviamente el ojo, la estructura del ojo no es ajena a esos cambios vasculares. Por eso se habla mucho de que la retina sufre mucho cuando tenemos problemas de diabetes. No solamente la retina, obviamente hay otros órganos, pero es precisamente por el cambio y el daño que sufren nuestras arterias cuando estamos todo el tiempo lidiando con una diabetes mal controlada. La exposición excesiva a la luz del sol, el fumar, la obesidad, la presión arterial alta, lesiones inflamatorias crónicas del ojo, cirugías de ojos y beber alcohol en exceso. Y la razón de eso, yo creo que, bueno, tuve que visitar los conceptos de medicina tradicional china para explicarles algo. Nosotros tendemos a decir, bueno, ¿tú qué dirías, Luis Fernando? ¿Cómo completarías esta frase? Los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Se dice. Y sí, pero en la medicina china dice que los ojos son las ventanas del hígado. Ah, caray, muy bien. Entonces, el hígado se expresa a través de los ojos, ¿no? Entonces, las deficiencias en la sangre o en la energía alrededor del hígado, pues las vamos a ver en los ojos. Y yo creo que ustedes me van a dar la razón. Cuando nosotros vemos a alguien a los ojos, podemos leer mucho de esa persona. De entrada, al ver a los ojos, ya sabemos si la persona está cansada,
si tiene una rabia y contenida, si está triste, si durmió bien. O sea, los ojos hablan todo el tiempo de cómo estamos internamente. Es más, pertenecen los ojos al elemento madera, y el elemento madera está representado en el cuerpo por el hígado y la vesícula biliar. En la medicina tradicional china hay un síndrome llamado ceguera de hígado, ¿no? Y básicamente pues sucede en nuestras personas mayores, y generalmente es por un problema de mucha acumulación de toxicidad a nivel del hígado, baja circulación, digamos que la circulación a nivel del hígado se vuelve muy lenta, muy ineficiente, y eso pues obviamente se manifiesta a nivel de los ojos. En la medicina tradicional china también se explica, se explica que una de las grandes causas de este tipo de enfermedades, sobre todo que afectan el hígado, son las enfermedades por las 7 pasiones. Digamos que esto es un gran título que se utiliza en acupuntura, pero básicamente es las emociones mal gestionadas, emociones crónicas, emociones a las cuales estamos sobreviviendo, pero no estamos digiriendo apropiadamente. Entonces, para la medicina tradicional china, las 7 pasiones básicamente son la tristeza, la ira, la frustración, la obsesión, el terror y la euforia. Cada una afecta a un órgano en particular, pero cuando nosotros hablamos de hígado, básicamente estamos hablando de ira y frustración. Eso afecta muchísimo al hígado. Y esto puede tener un trasfondo muy interesante cuando nosotros tratamos de llevar a una persona que tiene cataratas. Es decir, hay una expresión también de ira congelada, ¿no? Que ya como que uno la congeló, la encapsuló, pero el cuerpo no olvida y el cuerpo no miente, y muchas veces aparecen estos síntomas en el ojo. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Oye, esto que dices de los ojos son el espejo del hígado, es que me hiciste acordar algo que también yo creo que define muy bien la catarata, es los ojos, de la vista nace el amor, pero también de la vista nace el odio, y de la vista puede nacer la tristeza, y de la vista puede nacer el enojo. Y la catarata es esa especie de barrera que ponemos ante lo que vemos, pero de todos modos lo vemos, pero no queremos verlo, ¿no? Pero sabemos que está ahí. Y no quiero enfocarlo, no quiero identificarlo plenamente porque me duele, me entristece, me enfurece, ¿no? Entonces la catarata básicamente es esa barrera que ponemos delante de nuestros ojos para no ver lo que evidentemente sí vemos, pero que no queremos ver, pero que ahí está, o sea, ahí está, y lo sabemos, ¿no? El elefante en la mitad de la habitación que todo el mundo ignora, pero es tan palpable, ¿no? Exactamente. Claro, Exactamente. claro. Entonces, es esa negación, básicamente. Entonces, yo sí he tenido oportunidad de tener de cerca a personas con cataratas, tanto familia, amigos y consulta, y todos coinciden en esto. O sea, sí, para ellos resulta muy evidente el conflicto, resulta muy evidente donde nace sus rencores, sus enojos, sus frustraciones, sus tristezas, pero no quieren verlo. O sea, es como una negación, pero no hay negación porque sí lo identifican, pero no quieren del todo. La palabra correcta sería enfocarlo, identificarlo. O sea, no quieren saber exactamente qué es, de qué se trata, pero lo intuyen, lo presienten, lo perciben, ¿no? Claro. Y ahí está la catarata. Sí, sobre todo qué significa ver ese problema, qué significa ver el elefante gigante que nadie quiere ver. Significa afrontar sus propias emociones, y yo creo que eso es una de las grandes dificultades que todos tenemos en la vida con las enfermedades. No solo con las enfermedades, abarca todo el tema del ser humano, pero cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, ahí es cuando empezamos a ver las sanaciones, ¿no? Las curaciones, pero eso requiere que la persona asuma la vida desde un adulto emocional. Pero Porque el adulto emocional tiene que tomar decisiones y hacerse responsable de esas decisiones, y la gente no quiere hacer. No quiere ni tomar decisiones ni hacerse responsable de esas decisiones, ¿no? Doctora, hacemos unas preguntas antes de irnos, ¿sí? vamos Porque con preguntas. tenemos muchas horas, sí. Vale, vale, dale, dale. Mira, dice, Laura Hernández dice, ¿cómo saber dónde buscar? Tengo miopía desde los 18 años, pero he vivido cosas que súper me resuenan. Mi hija tiene miopía desde los 10. ¿Se busca el conflicto desde años atrás? Yo te digo que sí, desde la niñez. Ahí está el conflicto.
Ahí está el depredador que vive cerca de ti, o ahí está ese miedo a afrontar algo externo a ti, necesitas estar enfocada en lo que pasa ahí. Y bueno, lo de tu hija, por supuesto, pues es transgeneracional, hay un conflicto que se repite y que él se lo hereda, ¿no? Y que que ella tiene que identificarlo. Habría que ver qué edad tiene la hija, Ujú. pero ya podría gestionar sus propias emociones, tal vez, ¿no? Pero el conflicto, acuérdate, se hereda y el síntoma se manifiesta en base al conflicto. ¿Quieres decir Ujú. algo, doctora, en este caso? Bueno, sí, para ella que revise cuál es su idea particular o personal de lo masculino. ¿Qué significa para ti lo masculino? Eh, y de pronto para todos ustedes, hagan este ejercicio en casa. Escriban en un papelito así de grande la palabra papá y se lo acercan al pecho y revisen qué siente el cuerpo cuando ustedes hacen eso. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo ahorita en la mitad del Zoom y de pronto compartirnos sus impresiones, miren, el cuerpo es una gran antena. Les va a hablar a través de sensaciones, emociones, imágenes, bueno, memorias de olores, memorias visuales. Vamos a ver qué significa eso para ustedes. O ya al final del Zoom, háganlo ustedes ya, ustedes el ejercicio con ustedes mismos y revisen muy bien cuál es su idea personal con respecto a lo masculino. Yo creo que todos tenemos que rehabilitar nuestra idea de que debe ser un buen papá. ¿Mm? Entonces ahí vienen todos esos conceptos y entonces empezamos a enfermar y bueno, pero le diría eso a Laura. ¿Mm? Muchas gracias. Pues sí, tienes razón. Qué bonito ejercicio, ¿eh? Vincularnos con esa masculinidad, esa energía masculina, el padre, ¿no? Es que el padre es el que nos da el sentido de realidad. ¿Y qué es lo que pasa con la miopía? Yo no quiero ver, yo no quiero crecer, afuera eso da susto, ¿no? ¿Qué significará ser grande? No quiero asumir el mundo y eso te lo da un papá o la Claro. imagen que nos transmitan de hombre, ¿no? Entonces hay que ustedes tener, la miopía, los ojos es el papá, ¿sí? Entonces tienen que conectarse con su propia imagen del papá que de pronto vieron cuando estaban creciendo o del papá que su mamá les permitió digerir, porque también a veces las mamás no presentan al papá con cariño a sus hijos, ¿no? Pueden vivir con el esposo, pero lo, lo desacreditan todo el tiempo. Ah, es que su papá, mire, pero es que siempre su papá esto, su papá lo otro. Entonces, ¿qué imagen de papá me estoy comprando yo? Una imagen de mamá, pero no la real, no la real. Entonces, hay que estar nosotros muy pendientes de estas asociaciones que tenemos con lo masculino. Sí. Sí, así es, y sobre todo cuando les digo que empezamos a los 6 o 7 años a soltar a mamá como referente y la figura del padre es fundamental. Autoestima, estructura, contención lo da el padre, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Dice María C., yo empecé miopía a los 10 años, llegué a 2,5 y a los 23 años me operaron y quedé 20/20, veo perfecto. Ah, pues qué bueno, ¿no? Bueno que lo lograste con la cirugía. Ahí ¿qué podemos decir de María? ¿No? Qué bueno que lo lograste, ¿no? Pues sí, no, buenísimo. Y esperemos, sigue chequeando tus ojos porque con tendencia puede uno más adelante en la vida, por ahí en 10, 15, 20 años, se pueden repetir las condiciones, Claro. ¿no? Y Pero mira, cuídate tus ojos, cuídate disfrútatelos. tus ojos. Sí. Sí. En contraste del Facebook, Isa Montoya nos dice, en mi caso me operé los ojos hace algunos años de miopía y astigmatismo. Sin embargo, me ha regresado la miopía al ojo derecho solamente. Ojo derecho, si es diestra Isa Montoya, pues entonces hablamos de energía masculina, lo que No, tú nos estabas diciendo. ¿Qué sí. tal? Habría que revisar su concepto de padre, de hombre, de la energía masculina que representa para ella, ¿no? No sean tan duros con los pobres papás. Por favor, te agradeceremos. Una campaña aquí. Oye, hay que reconciliarnos con la energía más Ay, me encanta. masculina, ¿eh? Sí, Sí, hay que sí, hacer algo al respecto está porque muy aporreada. Sí. necesitamos la energía masculina. Así como, bueno, pues el 95% de la consulta son mujeres, ¿no? Lo sabemos. Son las más vinculadas a sus emociones. Pero necesitamos que urgentemente que los varones nos vinculemos a nuestras emociones, ¿eh? Necesitamos otra vez reconfigurar la paternidad, el sentido de la paternidad.
Es urgente en un mundo como en el que estamos viviendo ya actualmente. Así. Bueno, Juan Carlos dice, ¿qué hay de que la miopía tiene que ver con el miedo al futuro? Pues desde mi punto de vista, Juan Carlos, pues sí, es uno de los matices. Si no quieres ver lo que hay afuera, lo que se avecina, lo que se cierne, pues también hay un grado de este miedo al futuro, ¿no crees? ¿Verdad? Eso se da mucho en embarazadas. Las mujeres que quedan en embarazo y durante el embarazo desarrollan problemas de visión tipo miopía, ahí está, pues ella tiene angustia de qué va a pasar ahora con este bebé, me va a cambiar la vida y ahora qué va a pasar. Bueno, ahí está. Ahí está. Pues muy bien. Dice Maribel, yo tengo miopía y astigmatismo en ambos ojos. No tengo a la mano los datos, pero desde los 19, 20 años empecé a usar lentes. Bueno, estas son las historias que nos gustaría que nos dijeran si resuenan con lo que les decimos, ¿no? O sea, Ahí para está. que vayamos viendo si realmente resonamos. A ver, déjame seleccionar otra cosa. Me dicen del estrabismo. Mira, no lo tocamos tal cual, pero yo les voy a decir algo rápido, porque hay algunas preguntas en Facebook sobre estrabismo, y es como tener la atención en dos frentes distintos. O sea, el depredador puede llegar en cualquier momento y hay que estar atentos a esto. Esto es transgeneracional, ¿eh? Hay que preguntarle a mamá cómo fue ese periodo de gestación y de cómo fueron las circunstancias que vivió. Ahí podemos encontrar estos. Acuérdense que es una metáfora. Dice Griselda Rodríguez, cuando se acerca no veo claro qué es astigmatismo y es en el ojo derecho. Pues, ¿qué te dijo tu médico, Griselda? ¿Fuiste al médico? ¿Fuiste ¿Y al, cuántos al... minutos tienes? Porque puede ser presbicia. Sí, también. Digo, ahí sí, acuérdense que mientras tengamos un diagnóstico médico preciso, mejor, nos ayuda muchísimo para que la búsqueda no sea tan laboriosa. A Claro. ver, nos están diciendo quién tiene qué cosa, está bien, pero háblenos de la resonancia. ¿Quién resonó con lo que les dijimos? Dice María Teresa Hernández, mi caso, ver claro era ver las infidelidades de mi padre, Mira, hacer cuenta que la familia, ¿no? Ahí está. eso es lo que estamos pidiendo. Resuenen con las historias y ahí tú hiciste una gran resonancia. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta información? Tienes que revisar el gran capítulo de infidelidad en tu vida. ¿Cómo te has masticado ese capítulo tú misma a nivel personal? ¿Has vivido la infidelidad? ¿Desde qué lado la has vivido? ¿Y cómo te ha afectado esto? ¿No? Ahí está. Eso es lo que queremos que nos compartan. Mari Garza dice, sí quería huir, irme de mi realidad, escapar, y en ese momento estudiando me di cuenta que no podía ver de cerca. Fíjate, ¿eh? Quería, no quería vincularse con su realidad, con lo que tenía de frente, delante de ella. Ahí está otra historia. Miriam Adela dice, sé que la presbicia es parte del proceso de envejecimiento, pero a mi mamá supongo, le dio muy duro. Ah, no, pero, perdón, es que no entendí bien, pero a mí me dio muy duro que me tocará usar lentes. Ok, pues habría que revisar también las historias, o sea, volvemos a lo mismo. Háblenos de sus historias de vida, a ver si resonaron con lo que les dijimos. Blanquis, ¿qué significa tener la enfermedad de queratocono desde niño? Quere- Queratocono desde niño. Bueno, no hablamos un poquito de eso, Blanquis, lo vamos a dejar ahí porque vamos a enfocarnos en lo que tocamos hoy. ¿Te parece bien? A lo mejor lo tocamos en otro momento. Sí. Ya dijimos, bueno, no hablamos de razones, es que nos preguntan, ¿por qué razón me pudo haber dado hipermetropía o pudo haber dado miopía? Hablamos de cosas distintas, no hablamos de las razones, hablamos de los para qué. Y la otra es más que el diagnóstico, porque nosotros no trabajamos con palabras que digan un diagnóstico, trabajamos con lo que es la persona siente. Si tú tienes queratocono, o para los que nos están preguntando queratocono, ¿cuál es el síntoma principal con la visión? Eso nos va a dar muchísima más información que el nombre médico, ¿sí? Exacto. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa con la visión? ¿Ves de lejos, ves de cerca? ¿Qué es lo que pasa? sí, Y con correcto. eso, Muy bien, muy buen comentario, doctora. Me parece muy bien que nos enfoquemos en eso. Susana, mira, nos dice, buenas noches, ¿qué tal?
está claro que una persona en etapas no quiere aceptar o ver algo, que sea, tiene una miopía o astigmatismo. Suponiendo que la persona después de un tiempo empieza a aceptar y ver las cosas, la pregunta es, ¿se cura de esa miopía o astigmatismo ya generada? Yes, sí. Yo soy un caso de esos. A mí me funciona muy bien en algún momento de mi vida la homeopatía. Tomé homeopatía por otras razones y un buen día me di cuenta que no necesitaba los lentes y fui a que me chequearan de nuevo. La homeopatía, una comercial aparte, trabaja en todas las esferas del ser humano, no solamente la parte física, sino también la parte emocional. Y terminé yendo al especialista y el especialista me dijo, de pronto estuviste mal prescrita. Un diagnóstico equivocado, claro. O sea, ni siquiera toman en cuenta que yo me pude haber sanado. Sí, por supuesto. Por El cuerpo supuesto. humano es súper plástico, quiere decir, es muy moldeable. Claro que sí se Ok. puede curar. Ok, oye, la pregunta de Susana también va en el sentido de que si la que ya tienes, o sea, si ya tienes un grado de miopía o astigmatismo, esta se detiene, no aumenta. En tu caso, Liliana, ¿sanaste o se detuvo? Se regresó, claro, se regresó. Ok. Claro. Sí, porque yo he tenido pacientes, o bueno, consultantes que se detienen, o sea, que me dicen, no, ya no aumentó, ya se quedó ahí. Perfecto, hay un proceso ahí. Y he tenido también consultantes que me dicen, no, es increíble, ya no necesito los lentes, ya no, ya veo perfectamente. Entonces, pues puede darse en las dos situaciones. Yo creo que depende mucho qué hagas con la información, o sea, ya te diste cuenta, ya tomaste conciencia, ahora qué vas a hacer, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Sí. Sí, ¿no? Juan Carlos Aguilar dice, ¿por qué se hace agujero macular en la retina? Bueno, vamos a hablar de otras cosas, por favor. Juan Carlos, vamos a enfocarnos en miopía, astigmatismo y glaucoma y cataratas. Hay muchas alteraciones del ojo, hay muchas patologías que podemos hablar, pero no nos va a dar tiempo. De hecho, ya casi nos estamos yendo. Dice Pilar Leiva, mi esposo, problemas en el trabajo, preocupación de ser despedido antes de poder jubilarse y comenzar a entender el Alzheimer de su madre. Entonces, Pilar Leiva, nada más yo no recuerdo qué nos mencionaste, si astigmatismo o miopía. A ver, recuérdanos, pero creo que no tengo, pues tendría que buscar tu mensaje primario. Nada más recuérdame. Pero mira, ahí está este tipo de situaciones que no nos gusta ver o que nos da miedo afrontar, ¿no? O Claro. que están en el exterior, en lo que viene. Hay una preocupación de ser despedido en un futuro, ¿verdad? Quién sabe si ocurra. Eso genera mucho estrés, mucha ansiedad y antes de jubilarse. Entonces, ¿qué va a pasar si no estoy ya grande, no voy a encontrar trabajo, etcétera? Futuro que genera mucho estrés. Ella nos acabó de decir que el caso es de glaucoma. A glaucoma, perfecto, ahí está. Mira, entonces sí es un miedo al futuro. Ujú. En este caso particular, mira, aquí en Facebook, una compañera Guadalupe Ulloa nos dice, el glaucoma es una falta de claridad ante el futuro. Por eso es una enfermedad que afecta en mayor medida a las personas mayores. Gracias, Guadalupe, por tu aporte y pues tiene mucho sentido con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con lo que nos comparte también Pilar. El glaucoma, Esperanza Urbina, el glaucoma se originó como secuela de un trauma cráneoencefálico severo. Al momento tengo controlada la presión ocular y mi visión ha mejorado. Muy bien, pero háblanos de tu entorno emocional. Trauma craneoencefálico, la cabeza representa a papá. O sea, Así seguimos es. dando vueltas en el mismo asunto. Ahora, entendemos que te pegaste en la cabeza y por eso es el trauma, ¿no? Pero los accidentes no existen. Lo que Mm. quisiéramos saber es si nos puedes compartir, a lo mejor ya en otro momento, porque nos estamos despidiendo, ese entorno familiar que estás viviendo en ese momento, etcétera, tu relación con la figura masculina, con la energía masculina, con el padre. Ya vamos entendiendo otra cosa. Claro. Nunca olviden abordar a su cuerpo con todo. Mari Garza nos dice, casi no tomo agua. ¿Qué tal que tu falta de visión sea porque estás crónicamente deshidratada? ¿No? Entonces, poco a poco ve implementando, ve colocando más agua en tu dieta, elimina el azúcar, elimina el café, elimina todas estas cosas que requieren mucho líquido para su digestión y
cambien la alimentación, cambien su manera de pensar. Mejor dicho, vuélvanse otras personas, casi que es la invitación que todo el tiempo estamos haciendo Luis Fernando y yo. Así es, tenemos que renovarnos, tenemos que cambiarnos totalmente para poder ver esos cambios en nuestra vida. Y eso implica tener una visión holística, no solo en la salud, o sea, es la salud, o sea, es ir al médico, es hacer ejercicio, es la dieta, es el sueño, es la hidratación, o sea, son una serie de cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Dice, mira, ya casi nos vamos a leer dos más, ¿te parece? Y nos despedimos. Si no, Vale. nos podemos quedar aquí toda la noche. Hay 42 mensajes sin leer, no va a ser posible hacerlo. Ay, Pero qué quiero lindo. ser más democrático con Facebook. Dice, Gente Hernández, si yo no tengo, pero mis hijos sí, su papá también, hay una pregunta ahí, pero bueno, no sé tu pregunta exactamente, pero hay un conflicto, o sea, su papá lo tiene, es un conflicto transgeneracional, digo, no solamente son hijos tuyos, también son hijos de su padre y su padre también les hereda información y también les hereda conflictos. Hay que ver, ¿no? Entonces hay que, otra vez, volvemos a lo mismo, vincúlense, pero no nos dices qué tiene, si tienen astigmatismo o tienen miopía, pero habría que vincularse siempre con la parte paterna, con la energía masculina, ¿cierto? Entonces, también el papá aporta mucho. Mi hija ya cumplió 8 años, pero le detectaron, mi hija ya va a cumplir 8 años, pero le detectaron hipermetropía y astigmatismo. Desde los 3 años, su medida era bastante alta y a mí me detectaron miopía en mi adolescencia. La pregunta de los 64 millones, ¿cómo puedo hacer? Bueno, para empezar, en el caso de tu hija de 3 años, es un conflicto transgeneracional. Está somatizándote. Y Claro. ya nos lo dijiste que te lo diagnosticaron en la adolescencia. Entonces, otra vez, ¿qué pasa, Rocío, con la figura masculina? ¿Qué pasa, Rocío, con la relación con el padre? ¿Qué sucede en ti, en tu adolescencia, que le heredas a tu hija? Y ella lo somatiza a los 3 años. ¿Quieres decirle algo, doctora? Y que de pronto lo está reviviendo con su actual pareja, el padre de la niña, porque todo es un reflejo de lo que ya tienes dentro de ti, ¿no? Entonces, si tienes un vínculo medio incómodo con lo masculino, pues te lo va a recordar tu esposo todo el tiempo. Así es. Sí. Nos tenemos que despedir. De verdad se quedan muchos mensajes en el tintero, pero pues muchas gracias de todos a todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos muchísimo. Gracias, doctora. De veras, un gusto como siempre estar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Fernando. Para mí un placer, como siempre. Las noches de los jueves pues son nuestro espacio, nos lo gozamos. Y bueno, hoy con un tema que realmente disfruto mucho porque en mi familia todos tenemos miopía y astigmatismo. Mira. Entonces, sí, nos queda una gran tarea de reacomodar a nuestros papás y nuestros abuelos, y yo creo que esta es la invitación para todos ustedes. Pongan a sus papás y sus abuelos en una mejor posición en sus corazones. Y vamos a ver qué pasa con la vida. Así es. Y el cómo es un traje a la medida, pero hay que irlo descubriendo, hay que irlo forjando, pero hay que cambiar, hay que hacer cambios, si no, no va a pasar nada. Buenas noches, pásenla increíble, que tengan un extraordinario inicio de fin de semana, porque es jueves, mañana inicia el fin de semana, y abrácense entre ustedes, entre su familia. Sabemos que no podemos abrazar al de frente, al vecino, pero ustedes sí abrácense. Cuídense mucho. Excelente, un abrazo para ti.